Buenas tardes, mi nombre es Kelly Saraí Tirado Sandoval. El día de hoy vengo a exponer un tema sobre la temporalidad psíquica y la subjetivización en la adolescencia, del autor Rodrigo Cornejo Padilla. Estas diapositivas fueron obtenidas de un resumen realizado de este autor, de un PDF que se nos otorgó en la institución. El- Les voy a explicar el por qué seleccioné este tema. Este tema habla sobre la adolescencia. Actualmente yo trabajo con niños de primaria en la mañana y también estoy estudiando una licenciatura en educación secundaria, lo que me permite ir a las secundarias y observar las conductas de los adolescentes y cómo se trabaja con ellos. Estas dos perspectivas me permiten ampliar mi conocimiento un poco de cómo las etapas de la vida de los niños, de los adolescentes van cambiando. Es por ello que seleccioné este tema. Vamos a iniciar con cómo percibe Cornejo Padilla la adolescencia. Cornejo Padilla propone ver la adolescencia no solo como un periodo de cambios físicos, sino una crisis psíquica donde se reorganizan las experiencias, recuerdos y deseos e identificaciones organizadas en la infancia. Nosotros también fuimos adolescentes y no siempre tuvimos la misma personalidad que tenemos hoy en día. Sabemos que existen cambios físicos, este, y también sabemos que existen cambios en nuestra personalidad. Y esto es lo que se refiere Cornejo Padilla, que es un proceso complejo donde cada uno va eh, construyendo su propia identidad. A eso se le llama subjetivización. Esta palabra me causó un poco de duda. No sabía el significado de esta palabra, lo investigué en internet y me pude dar cuenta que la subjetivización es cuando generas una idea propia. Por ejemplo, cuando eres niño, tu mamá te dice no tires la basura y no lo haces porque tu mamá así te lo está diciendo. Sin embargo, cuando vas creciendo, te comienzas el decir por qué. Por ejemplo, que no tiro la basura en la calle y ya luego tú llegas a una conclusión mediante procesos mentales que esto lleva a una consecuencia y es que daña el planeta. Y lo comienzas a hacer ya no porque te lo dice tu mamá, sino porque tú mismo sabes que hace daño y decides no hacerlo. En la temporalidad psíquica mencionaba que el tiempo es lineal, el tiempo va avanzando y va continuando. Sin embargo, todos nuestros recuerdos, la temporalidad psíquica, los pensamientos y recuerdos no son lineales. ¿Por qué? Porque puedes estar en adulto y recordar los recuerdos de la infancia con una reinterpretación de lo que sucedió en ese entonces. Vi un ejemplo de que, por ejemplo, cuando estás niño, supongamos que hay un niño y le da un regalo a una amiga. Y en el momento en que el niño le da el regalo a la niña, simplemente es inocencia y es amabilidad por parte del niño. Pero va a pasar en el tiempo, ya cuando es más grande, dices tú, bueno, a lo mejor y en ese entonces me gustaba la niña o tenía un cierto afecto por esa persona, pero ya es una reinterpretación de lo que sucedió en el pasado. El tiempo sigue pasando, pero los recuerdos y la temporalidad psíquica, pues no, lo recuerdas de anteriormente. Puedes regresar al pasado. Mm, También venía que la reactivación del conflicto edépico. Este, Todos tenemos conflictos y tenemos recuerdos, y estos recuerdos de infancia impactan en la pubertad. Este, Venía que la infancia se generan vínculos, deseos, identificaciones con figuras paternales. El conflicto edépico se establece. En la lactancia, los conflictos parecen estabilizarse, el equilibrio se sostiene, y en la pubertad los cambios corporales se reactivan. Comienzas a cambiar físicamente, pero no solamente como mencionabas son los cambios físicos. Los conflictos infantiles con una nueva intensidad, provocando inestabilidad en el yo.
Lo que tú creías que era tu personalidad, pues cambia, porque vas conociendo otras personas, otros intereses, y esto que provoca que cambie. Un ejemplo sencillo podría ser, imaginemos que construimos una casa con Legos, con bloques de construcción, de juguete. Y en la infancia lo construyes y tienes tu personalidad, y luego llegas a la pubertad y esa casa que construiste se destruye. Y vuelves a construir tú mismo esa nueva casa con esos mismos bloques. En este ejemplo, los bloques son los recuerdos. Los recuerdos no van a dejar de existir ni estar ahí, solamente que utilices lo que ya tienes para construir un nuevo yo. El caos al orden, ritmos y objetos. Desde el inicio, el bebé sincroniza sus ritmos internos con el cuidador. La alternancia entre la presencia y la ausencia, el objeto pecho materno, permite tolerar la falta y el desarrollar un pensamiento. Ello se construye como instancia de que da continuidad a las experiencias y permite diferenciarse del otro. Y aquí puse un organigrama donde decía que ritmos del bebé y el cuidador. De primero el bebé piensa o intuye que la mamá es parte de él. Después cuando se separan, este, comienza la presencia y ausencia. Tolera la falta de su madre. Luego la formación de yo, la continuidad y la diferenciación. En esta parte de aquí, el bebé se da cuenta que la madre no es parte de él y que al esperar puede regresar. Mm, Durante la infancia, nosotros como seres vivos generamos lazos, no solamente con la mamá es la primera con la que se genera un lazo, pero también se generan lazos en la misma familia con el padre, los hermanos. Y estos lazos nos dan una creencia, una personalidad. En la adolescencia, seguimos amando a nuestros padres, sin embargo, queremos conocer a otras personas o nos basamos en otras cosas para generar un nuevo yo. Es por esto que muchas veces los adolescentes se enojan con sus padres y quieren alejarse de ellos para generar una independencia de ellos, pero eso no quiere decir que los dejen de amar, solamente quieren una, una independencia y generar un nuevo yo. La identificación e intergeneracionalidad. Identificación. El yo se forma tomando al otro como modelo incorporando aspectos de perspectivas significativas e identidad surgen en relación, no de forma aislada. ¿Qué quiere decir esto? Como mencionaba, este, el yo que soy yo ahorita no surge de la nada, surge de todo lo que hemos observado, de lo que nos gusta, y no solamente de ti, de otras cosas que observas de un artista, de un influencer o amigos, tomas lo mejor, lo que te gusta de todos y se genera el yo. Dimensión social. El- Las identificaciones no dependen solo de los cuidadores, está atravesada por la cultura, la historia, las normas y valores intergeneracionales. Esto quiere decir que no solamente tomamos la personalidad de nuestros padres y del círculo cercano, sino también va más allá de ideas o cultura que nos rodean como, mm, no sé, por ejemplo, las ideas del feminismo. De niño no la teníamos, la fuimos construyendo en base a la historia y a lo que vamos a analizar. Y ya cada persona decide con qué se identifica. Sexualidad biafásica. Primera aparición de la infancia, lactancia y el retorno a la pubertad. La adolescencia reorganiza lo infantil, no lo repite. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenemos se reorganiza, pero no queda igual.
siempre va a haber cambios. La pubertad versus la adolescente. La pubertad, impacto psíquico en los cambios corporales, momento de desconcierto y fragilidad. Puede manifestarse con síntomas, trastornos o dificultades emocionales. La adolescente o adolescentes trabaja la elaboración psíquica, reorganización de deseos, identificaciones y de ideales, permite sexualizar las representaciones y organizar hacia vínculos del círculo familiar. En la pubertad todo es un descontrol, un desconcierto, como menciona aquí. He podido observar que los alumnos de secundaria están en un momento donde todo lo que ellos eran está cambiando y eso genera un desconcierto, incluso sus personalidades. Por ejemplo, me tocó ver a un niño que lo tuve en primaria y luego lo volví a observar en secundaria y no era la misma persona que yo había visto. Cambió. No deja de ser él, pero el contexto del que se rodea lo fue cambiando. Y en la adolescencia reorganizas tus metas y tus prioridades y lo orientas hacia un círculo más familiar. Subjetivización, proceso mediante el cual el sujeto se construye activamente a partir de experiencias, conflictos y relaciones. El adulto debe de apropiarse simbólicamente de su experiencia personal, pulsional, perdón. Pulsaciones versus culturas. El yo media entre impulsos intensos y experiencias sociales. El superyo social, el adolescente interioriza normas más amplias, regulariza su conducta con mayor autonomía. La memoria reconstruida. Los recuerdos infantiles son construcciones desde el presente, no recuperadas exactamente del pasado, ¿sí? Primero son los impulsos, después cómo integrar eso con las normas de la sociedad y los recuerdos y construcciones del pasado. Bien, para terminar y como conclusión, en la adolescencia como una oportunidad. Todos vemos la adolescencia como una etapa de que a algunos no nos gusta lo que vivimos en la adolescencia, pero esa fue una oportunidad que tuvimos para equivocarnos, para crecer y generar el yo adulto que somos hoy en día. La adolescencia es un punto clave de reorganización psíquica. El sujeto resignifica su infancia, construye nuevos vínculos, se ubica frente a la vida adulta. Como educadores, aquí puso una parte muy importante. Debemos de acompañar a los adolescentes estableciendo límites, pero también una escucha y espacio para construir su propia voz. Este, debemos de ser empáticos con ellos y saber que estar en un cambio, muchos cambios que muchas veces salen de su propio control, tener paciencia, escucharlos, pero sin dejarlos en totalmente libertad, porque también necesitan una guía, porque como su palabra lo dice, adolecen de conciencia de sus acciones. Entonces, como maestros no más nos queda ser pacientes y tener empatía con ellos. Muchas gracias por la atención prestada y una disculpa por haber entregado el video un poco antes de tiempo. No había visto el correo que nos habían mandado. Lo más antes posible intenté grabarlo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.